Y al sistema, el técnico argentino va a colocar un... estado en este campo varias veces, pero está... sea entre semanas, sea fin de semana. ¿Cómo va a finalizar este afer? Y ahí tenemos a Vinicius del PSG. Cuidadito con Luka Modric, cuidadito con ese balón. Ha salido Keylor. Parecía que había fuera de juego. Sí, pero tremendo Lo Celso. Yo creo que es el jugador más importante que tiene el Betis. Es muy importante hoy que... El ataque, vamos a ver la conducción. Eso es falta por... También a Benzema, va a ser el capitán del Real Madrid. Ahí va Ramos en el golpeo, a la barrera. Lo Celso tocando de primera para la punta del ataque con Sanabria. Se perfilaban. Será titularidad para él en la liga con la lesión de Courtois. Y ese balón que va a llegar todo a la vez. El Betis que quiere recuperar posiciones europeas. Quien recupera el balón es Karim Benzema. Se la lleva Luka Modric. Cómo lo tiene automatizado, ¿no? Este Betis. Sí, más justo el fútbol. Al final, la excusa que teníamos entre comillas. Sobre Barragán. El ex del Deportivo de La Coruña para meter ese centro que desviaba Nacho. Recorre golpe para Reguilón. Se aproxima el canterano del Real Madrid para meter ese balón a Benzema que se llevó por delante. Mete el turbo. O lo intenta por lo menos Karim Benzema. Ese balón filtrado para Barragán. Balón atrás. Casemiro llegó a tiempo para echar el ancla. Jal penetra ya dentro del área. Puede ser buena el disparo. Tapón a Bartra. Modric. ¡Cagolazo! ¡Golazo de Luka Modric! En el 12,5 de la primera, que aprovechó los rechaces para, con su pierna en teoría no tan buena, el balón de oro y el balón dentro de la portería del Betis. Madrid que busca el segundo con Vinicius Junior para meter ese balón al segundo palo. Reguilón, qué atrevimiento, por Dios. Cómo le dio al balón con esa polea con la zurda. Bueno, y los jóvenes lo que tienen que hacer es eso, echar la puerta abajo con o sin... Levitas un poquito sobre el suelo, pero Joaquín. Aparece Francis, el canterano del Betis, para meter ese balón. Carvajal, muy concentrado. Vinicius, vamos a ver la progresión del jugador brasileño. Le deja entrar Barragán. Y ahí Vinicius acaba gol. Ha forzado el error. Benzema por los pelos. Acaba perdiendo. Va a ser Canales. Y Nacho, el hombre que envía cerda, decide inclinar el campo hacia la derecha para Luka Modric. El amago también con la zurda. El disparo arriba de Luka Modric, que vuelve a percutir desde el balcón del área. Está mucho más cómodo el Madrid. Estamos viendo que sale muy bien a la... Totalmente previsible el juego del Betis. Pero vamos a ver. Canales. Lo Celso. Puede tirar de Joaquín ahí para encontrar precisamente esos cambios de orientación. Aunque ahí lo tenéis. Se le nota feliz. El centro no puede llegar Ramos, Canales sí. No tiene que recorrer tanto terreno, no tiene que sacrificarse tanto. Y ahí a Karim Benzema le persigue Mande. ¡Qué bueno! ¡Vinicius! Y Pau acaba atrapando. Lo Celso recibe Francis, que hoy juega a pierna cambiada. Lo podéis detectar con ese movimiento. Y lo detectó también atacando el Real Madrid. Otra vez al espacio. Con Fede Valverde. Intentar atacar al Betis con poca gente. Al Betis le está costando replegar. Oportunidad, puede marcar Fede Valverde, la tiene Valverde. Increíble lo que acaba de hacer Barragán en la acción defensiva del partido. Increíble Barragán, increíble. Cómo le robó la oportunidad a la cartera y casi se fue de compras. Contragolpe para el Betis. Vamos a ver si esto puede ser o no un punto. Ahí va Joaquín. Uy, qué bueno. Balón para Bartra. Toca atrás, Canales, no llega Sanabria. Bajando la diagonal para Reguilón. Reguilón ya está dentro del área. Va a meter el balón atrás. Sí. Pues la verdad es que sí, el resultado hasta el momento tremendamente justo. Incluso podía ser... Pero es otra de las... A ver la jugada. Con Joaquín, piden mano. Bueno, con esa línea de 5 tan clara como esos 4 atrás y Betis haga ninguna zona de peligro y saliendo muy bien a la contra como ahora. Ahí Vinicius no cuesta un poquito más. Ahí tiene que recortar. Ojo, ahora R que R para lograr el tanto del empate. Vamos a ver Canales con la diestra. El balón acaba saliendo fuera. Si le cae a la zurda, otro gallo posiblemente hubiera cantado. No sé si con gol o no, pero por lo menos entre los 3 palos hubiera ido. Lo Celso se inventa ese pase. Sí, bueno, pero apareciendo un poquito más ya, ¿no? Sí. Ayer que me dices de tu Rayo, de tu Celta, 4-2. Sí, la verdad es que estar muy cómodos. Ha apretado mucho la clasificación. Tua, Kroos, Llorente, Asensio, Lucas Vázquez, Mariano, Gareth Bale y un intercambio de golpes en la zona ancha del terreno de juego para que se la lleve Reguilón, que buscaba portería. 13. Ahí va Luka Modric.
Tocó William Carballo. Ojo, que se podía con Cristo González, debuta en la Liga. Ojo a Canales. Le adivina las intenciones. Buscar la espalda de la defensa del Madrid. Bueno, ha salido mejor el Betis. Ojo a Joaquín dentro del área. William Carballo. La pide Francis. Lo detecta el portugués, pero también Carvajal. Vamos a ver Guardado. Va a llegar para meter el centro. Al primer paro se envenenaba. Ahí va el capitán del Betis, colgando con templanza ese balón. Bueno, ¿qué pasó ahí? Robo de balón de Carvajal. Rampa de despegue para Vinicius. El brasileño lo va a intentar por dentro. Le adivina. Los dos buscando portería, los dos buscando sus opciones. Y cuidado, Vinicius. Con Vinicius va a llegar Pau. Pues bueno, puedes alargar el fútbol mucho más. Vinicius dentro del área, atentos. Uy, pues Carballo. Vuelve a insistir el Betis por la derecha para Barragán, que va a meter el centro hacia el segundo palo. La carrera. Algún balón y salía a la contra. Uy, qué balón para Canales. No había fuera de juego. Barragán para meter el centro. King. Con William Carballo. Se equivocó. Desajuste de Lo Celso. De conduce, donde corre con mucha velocidad, aprovechando su virtud. Bueno, ¿Tiene alguna opción? Velocidad de Joaquín para meter ese balón, pero no había nadie. Resistieron los dos centrocampistas. Canales, valiente, se va hacia adelante hasta que... Ahora quien le defiende es Luka Modric. El centro con su pierna buena. Vamos a ver. Ha tocado Casemiro. Guardado. Si entra, se derrumba el estadio Benito Villamarín. Le dio con el alma, casi con el escudo el mexicano. Un golpeo extraordinario, pero sin encontrar el camino del gol. Ahí el zambombazo. Keylor no hubiera llegado. Y vamos a comprobarlo cerquita del palo que sale el trayazo de Guardado. Y bueno, todo pasa. A ver, esta jugada. Con Barragán. Ese balón colgado al segundo palo. Corre. Puede pasar algo diferente. Guardado que parecía buscaba la portería. Lo Celso Las veces que también ofrece y veremos a ver el campo. Ojo a Canales, la tiene el Betis. ¡Gol! ¡Gol! Anulado. Se quedó a mitad de celebración Canales ahí fuera de juego. Se va a revisar el tanto en el VAR. Vamos a ver. Yo creo, O sí. Gol. Es gol. Efectivamente, pues sí que lo da. Ahí vemos en la revisión del VAR. Con la línea trazada y el tanto del empate. Sobre Vinicius y ahí se encanan y Mar Bartra se lo saca de encima. Bartra, sesiones larguísimas, el gol del empate. Luka Modric para meter ese balón al interior del área. Betis que buscan el segundo de los goles con Barragán. Corre también Ramos. Vamos a ver quién llega. Llegó Ramos, córner. Bravísimo. Y vemos que el Betis pues sacando el córner y con opciones. Detectó ese balón. Sigue insistiendo el cuadro bético. Barragán voló para dominar el espacio. El 17 bético con ese balón que no puede controlar Rais Amandi para descargar el juego. Ramos en el despeje. Recupera de nuevo Canal. Abria. Y Lo Celso, aparece Barragán para meter ese centro. Quieren marear la perdiz. Quieren entrar hasta la cocina. Rebote. Se lo lleva. No crea peligro y a ver el Betis. Keylor Navas. Arrancando el balón para Carvajal. Puede ser oportunidad de gol para el Real Madrid. Carvajal se... Bueno, es lo que hay. Barragán metía el centro. Y William Carballo también se incorpora en el balcón del área. Joaquín, la rosquita. Ahora, ahí va Dani Ceballos. ¡Gol! ¡Gol! De Dani Ceballos para el Real Madrid en el 88 de partido. El abrazo de la victoria de los jugadores de Santi Solari. Y la cara que se le quedó aquí que se tiene. Ahí buscó la izquierda.